Estimadas amigas y amigos de las redes sociales, bienvenidos a este programa que va a tratar sobre la literatura en la Revolución Mexicana. El Colegio de Escritores y Poetas del Sureste se engalana de presentar a varios personajes importantes y voy a mencionar que se encuentra con nosotros la poeta y escritora Susana Zúñiga. Bienvenida, Susana. Gracias. Tenemos con nosotros también, adelante Susi, bienvenida. Muy buenas noches a todos, muchísimas gracias. Está con nosotros Marco Antonio Orozco Suar, cronista, escritor, destacadísimo, con una gran obra, y él estará también en esta mesa redonda propiamente de la literatura y la Revolución Mexicana. Bienvenido, Marco Antonio Orozco. Buenas noches a todos y todos. Gracias. Está con nosotros el doctor Hernán León Velasco, quien es presidente de la Asociación de Escritores y Poetas de Chiapas, chiapanecos. Es poeta, escritor y un gran conocedor de la literatura. Bienvenido, doctor Hernán León Velasco. Mucho gusto, estaremos aquí. Y tengo el gusto y el honor de presentar al escritor regiomontano con una vasta obra sobre Monterrey, su última novela, La Hacienda de la Soledad, y me refiero al escritor Felipe Montes. Bienvenido, Felipe. Mucho gusto en estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Didier. Y bien, el día de mañana celebramos la conmemoración de la Revolución Mexicana, una de las fiestas nacionales de las cuales nos sentimos gustosos de celebrar y honrados de celebrar esta revolución que se desarrolla en 1910. Y voy a darle la palabra a la escritora y poeta Susana Zúñiga para que nos comente sobre la literatura de la Revolución Mexicana. Muy buenas noches. Yo les voy a compartir algunas cosas sobre la revolución. En lo alto de la abrupta serranía, acampado se encontraba un regimiento. Lo escuchamos, está bloqueado tu micrófono. Perdón, iniciamos con Adelita, la mujer revolucionaria. Muchísimas gracias, doctor, por la observación. Ya estamos aquí. A veces la tecnología nos gana, pero aquí estamos. Bueno, entonces vamos a seguir. Yo les traje unas diapositivas para que podamos entender o yo me pueda explicar mejor la literatura en la Revolución Mexicana. Perdón. Iniciamos con la primera, por favor. Gracias. Bueno, la literatura de la introducción es la siguiente. Fue un acontecimiento relevante del siglo XX en la historia de nuestro país. Pintores, músicos, cineastas han hecho uso de este tema para la creación de sus obras. Algunas de las más notables han sido producto de la pluma de los escritores, quienes han dedicado sus páginas para dar testimonio de lo ocurrido en el conflicto armado. Existen muchos libros sobre la Revolución Mexicana. Algunos hacen una reconstrucción histórica de los acontecimientos y en algunos de los personajes y situaciones son ficticias, aunque situadas en esa época. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que se inició el 20 de noviembre de 1910. Los antecedentes del conflicto se remontan a la situación de México bajo la dictadura conocida como el Porfiriato. Porfirio Díaz ejerce el poder en el país de manera dictatorial desde 1876 hasta 1911. A partir del movimiento revolucionario surgieron expresiones artísticas
En cuanto a la música, la literatura, pintura, danza y cine, en la música destacan los corridos como el de la Adelita, que ya escuchamos. A la par de esto, José Guadalupe Posada realiza distintas obras abordando el hecho con sus ya representativas ilustraciones en las que se refleja su propia visión del contexto, también en una crítica directa a la sociedad en su época. Zapata, líder agrario, 1931, realizado por Diego Rivera. Esta obra muestra una de las principales figuras del movimiento armado. Emiliano Zapata, defensor de la reforma agraria, opositor de las injusticias y comprometido con su pueblo. El retablo de la revolución, sufragio el efectivo, no reelección, 1967 al 68. La pieza de Juan O'Gorman, que tiene como figura central a Francisco I. Madero, que requirió de una investigación exhaustiva por parte del autor. En ella el artista demuestra una maestría impecable que dio como resultado este icónico lienzo. La Marcha de la Humanidad, 1967-1971, donde Alfaro Siqueiros recorre la historia de México con un acento especial en una marcha triunfal que alude al final y victoria del movimiento revolucionario. ¿Cómo influye la Revolución Mexicana en la literatura? La Revolución Mexicana proporcionó a los escritores de oficio y a los narradores improvisados el argumento, la expresión, la justificación ética que los obligaron a escribir sobre los acontecimientos nacionales en un periodo literario que en el realismo y el costumbrismo naturalista todavía pretendían explicar la vida. ¿Cuándo se inicia la literatura mexicana? La primera gran obra de historiografía literaria mexicana es la Biblioteca Mexicana de Juan José de Eguiara, iniciada alrededor de 1735 y publicada en el 55. Es fruto de una fuerte reacción contra el desconocimiento que había en España y en general de Europa de la literatura de América. Ahora les voy a presentar algunos autores durante la Revolución. Está Mariano Azuela con su Mala Hierba, Maderismo y la más famosa, Los de Abajo. Martín Luis Guzmán con sus obras El Águila y la Serpiente, Memorias de Pancho Villa y La Sombra del Caudillo. José Rubén Romero, Mi Caballo, Mi Perro y Mi Rifle, La Inútil Vida de Pito Pérez y El Pueblo Inocente. La crítica precoz de la Revolución Mexicana surge ya en la novela de Mariano Azuela, Los de Abajo. La novela fue publicada en 1916 por entregas en un periódico mexicano, El Paso del Norte. Entre tanto, se estaba publicando la primera edición de la novela completa. Los de Abajo, de Mariano Azuela, obra publicada cuando aún no concluía la Revolución Mexicana. Azuela trabajó como médico en uno de los campamentos de Francisco Villa. Las anécdotas contadas por quienes atendían de forma directa esta novela, considerada como una de las fundadoras del movimiento llamado Novela de la Revolución Mexicana. El libro critica militares y políticos que se beneficiaron del movimiento armado. Tropa Vieja. La obra narra uno de los hechos revolucionarios desde fuera, es decir, se basa en investigaciones, entrevistas con los involucrados, lecturas y herramientas que hacen que el autor trace la historia de forma directa. El autor muestra el sufrimiento de la época, siendo el personaje principal Espiridión Cifuentes. La Sombra del Caudillo narra la transición en el poder de un político militar a uno civil. El caudillo militar e Hilario Jiménez, el civil, son los personajes sombra que tienen un paralelismo con Ignacio Aguirre, militar, y Axcaná González, el civil. Mi conclusión es que la literatura durante la Revolución Mexicana fue muy importante, ya que muestra diferentes opiniones de la gente que formó parte de la Revolución y no solo de sus autores. Afirmo que la literatura durante la Revolución hoy tiene gran influencia en la literatura actual. Bueno, ese es un breve pasaje por lo que es la literatura para darle paso a los expertos, como el doctor Hernán, el maestro Marco Antonio Orozco y el doctor Felipe. Muchísimas gracias, muy buenas noches.
Muchas gracias a la escritora y poeta Susana Zúñiga Díaz por esta exposición que nos da esa introducción para continuar revisando la literatura en la Revolución Mexicana. Y ahora voy a tener el gusto de dar la palabra al maestro Marco Antonio Orozco Suar, cronista, historiador, escritor, todo un personaje ya de la literatura de México. Adelante, maestro Marco Antonio. Sí, pues muy buenas noches a todos y todas. Ya Susi dio un contexto bastante general de lo que fue la literatura de la Revolución Mexicana, los principales autores, y me da mucho gusto que haya empezado con un fragmento de la Adelita, porque es el personaje emblemático, digamos, más conocido, y sobre todo de que sintetiza la participación de esas mujeres que estuvieron al lado, incluso al frente, ¿no?, de batalla. Tuve la oportunidad de conocer la fotografía original en la Fototeca Nacional que está en Pachuca, y está bastante deteriorada. Lo que hicieron fue prácticamente restaurarla, y es como la conocemos hoy mismo, y es una verdadera obra de arte, porque si ven todas las demás mujeres que están a su lado, están muy festivas, y ella sí está temerosa, ¿no? Muy temerosa, no sé, no sabemos exactamente de qué, si alguien la perseguía, o si no había llegado su marido a recogerla, no sé, pero es todo enigma, ¿no? Entonces eso le da más misterio a esta mujer, ¿no? Igualmente, en Chiapas tenemos, y cosas que a veces no se conocen, tenemos varias mujeres que participaron en la revolución. La más famosa es la Compameche, originaria de Villaflores, y que terminó también después de la revolución ignorada y prácticamente como vagabunda, ¿no?, sin un reconocimiento. Mi abuela misma le llamaban la Mapachona, que también participó, y bueno, los trabajos que ha hecho Mari Weiner y Sofía Mireles pues son muy importantes, ¿no? Evidentemente, son importantes de visibilizar la participación de las mujeres en Chiapas. Evidentemente que la Revolución Mexicana tuvo un impacto en todos los ámbitos de la sociedad, todos los ámbitos de la vida, en las artes plásticas, en la música, el cine, y también, por supuesto, en la literatura. Y aquí vemos que los géneros más cultivados pues fueron la novela, la crónica, el relato, el cuento. Y la temática es una temática propia, ¿no?, que antes no se había abordado y que ahora abordan precisamente los temas que se están viviendo en su momento, los temas de la revolución, ¿no? Y se centran en figuras centrales como son los caudillos, la participación del pueblo o las batallas, ¿no? Antes de la revolución podemos señalar como antecedentes escritos periodísticos y panfletarios que ya eran de carácter críticos, de carácter antiporfiristas, como los que hicieron los hermanos Flores Magón, o proyectos mismos que ya visualizaban una nueva forma de gobierno después de la revolución, como el que escribió Francisco I. Madero, titulado La sucesión presidencial, ¿no? Y hay un libro muy importante que, aunque son más bien ensayos, que a veces se nos ha olvidado, pero es un libro riquísimo en cuanto a la visión del México que se tenía en esos momentos, y es de Andrés Molina Enríquez, Los grandes problemas nacionales, se llama, ¿no?, en donde se empieza a cuestionar por la situación política, económica y social que se vivía en esos momentos, y a veces cuando uno lo lee, pues ve uno cosas muy actuales, ¿no? Y ya propiamente lo que se conoce como novela de la revolución, como literatura de la revolución, pues ya lo mencionaba Susana, la Mariano Azuela, Los de Abajo, que se considera que es la precursora, ¿no?, la fundadora de la novela de la revolución.
Mariano Azuela, pues estuvo, como bien dicen, en las filas de Francisco Villa, y iba escribiendo precisamente lo que vivieron los soldados, ¿no? De la División del Norte, cosa que pues, si no lo hubiera registrado él, pues no supiéramos en estos momentos a tanto detalle como él lo describe, ¿no? Después él se decepciona precisamente de la revolución por lo que pasó después con el caudillaje, y ahí mismo denuncia esas arbitrariedades que cometieron, ¿no? El otro libro también muy emblemático que ya mencionaba Susi, La sombra del caudillo, de Martín Luis Guzmán, ¿no? Que también es una crítica al caudillismo, particularmente a la época de cuando Obregón impone como presidente a Plutarco Elías Calles, y se instala lo que le conocemos como el maximato, ¿no? De Plutarco, que imponía a los presidentes, ¿no? Igual también Martín Luis Guzmán hace una obra más autobiográfica, ¿no? El águila y la serpiente, ¿no? Y hay otro libro también que a veces no se considera, es el de Ulises Criollo, de José Vasconcelos, ¿no? Entonces, él ya, un poco pasando ya la revolución, ve que es un país que pues, no le encuentra ni pies ni cabeza, no es un país en cabos, le llama a él, ¿no? Que no encuentra su camino, y él trata de proponer que pues lo que hay que hacer es universalizar la educación y la cultura, ¿no? Otro libro también muy importante, en donde vemos cosas muy a detalle de lo que pasó en las familias, en la revolución, es el de Cartucho, de Nelly Campoello, y que es mujer también, ¿no? Y a pesar de que fue bailarina, una excelente bailarina, pues le impactó la revolución y escribe lo que sucedió en las casas, en la suya propia, en las de sus vecinos en el Parral, ¿no? En Chihuahua, ¿no? Memorias de campaña de Francisco Luis Urquizo, que se le conoce como el novelista soldado, ¿no? Y que también es una autobiografía. Entonces son varias las novelas, digamos, que podemos señalar en este encuadre, y que más adelante van a dar paso a otra corriente también muy importante, que es la literatura indigenista, ¿no? Ya un poco más en la época de Cárdenas, en los 40, 50. Pero bueno, hay otro género que surge con más auge en la revolución. Bueno, ya existía, pero en la revolución se vuelve un canal de comunicación muy importante, que es el corrido. Hay que mencionarlo, ¿no? Porque es un género popular a través de estos corridos, de estas creaciones, iban comunicando lo que pasaba, ¿no? Las batallas de un pueblo en otro pueblo, así como los famosos juglares, les permitía ir narrando y pues a la vez también ir animando a las demás poblaciones cuando se trataban de hazañas prácticamente, ¿no? Y pues todos conocemos esos corridos, podemos decir, por ejemplo, la cucaracha, ¿no? La carabina 30-30, la Valentina, la toma de Zacatecas, el Marzón, Felipe Ángeles, General Zapata. Entonces también yo creo que es digno de considerar. Y ahora, situándonos a Chiapas también, porque generalmente analizamos todo en el contexto nacional, y los cronistas pues nos toca ver lo regional, ¿no? Y hoy pondría dos ejemplos de literatura de la revolución, y que son contrarios, ¿no? El de Santiago Serrano, que además fue un excelente poeta, introductor de la poesía moderna en Chiapas, y que ya utiliza términos en inglés, ¿no? Como ese famoso poema que dice La chica de Nueva York, que habla inglés y baila foxtrot, ¿no? Pero también fue un cronista y fue editor. Él escribió un libro que se llama Chiapas Revolucionario, que lo edita después, años después, con una imprenta que tenía La Sirena, y vemos fotografías, vemos una excelente edición para
una edición de 1920, en donde vemos una edición de lujo, ¿no? Con fotos y todo muy bien. Pero él es el vocero de los mapachistas, es decir, los que estaban en contra de Venustiano Carranza, ¿no? De los carrancistas. Nos deja ese testimonio excelente. Santiago Serrano es el papá de la famosa actriz Irma Serrano, ¿no? Y está todavía la obra ahí, la podemos consultar. No se ha hecho una reedición, yo traté de hacerlo, pero no me cedieron los derechos, pero es una obra testimonial muy importante. Y su contraparte es Chiapas y sus epopeyas libertarias. Este es de Gustavo López Gutiérrez, un capitán carrancista, y da la contraparte, la otra parte de los mapachistas, ¿no? Entonces es interesante analizar las dos. Bueno, el de Chiapas y sus epopeyas son 3 tomos, ¿no? Y el otro también es bastante grande, sé que nos ocuparía un buen tiempo su lectura y su análisis, pero ahí confrontamos, ¿no? Confrontamos las dos visiones y podemos ya tener un juicio más objetivo, ¿no? Y lo que es el corrido de la revolución, cuando fue el bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución, es decir, en el 2010, yo hice una compilación, porque pues nadie sabía que había corridos en Chiapas, ¿no? Generalmente se dice que es en el norte y centro, y Vicente T. Mendoza es toda una antología, pero casualmente yo me encontré en Zacatecas un corrido de Chiapas, ¿no? No sé cómo llegó hasta allá y un amigo cronista me lo dio, y ahí empecé yo a hacer mi interés, sobre todo porque también Armando Duvalier hizo el corrido a Tiburcio Fernández. Entonces hice un libro, una compilación precisamente, el corrido de la Revolución en Chiapas, en donde son corridos, algunos de la época y otros ya posteriormente, ¿no? Pero muy interesante porque nos narran hechos muy precisos, ¿no? Como la toma de Tonalá, la llegada de Félix Díaz, el mismo Tiburcio Fernández. Y entonces voy incorporando eso y al final algunos autores, compositores de Villa Flores ganaron un concurso a nivel nacional de corridos precisamente, entonces van incorporados. Ese texto se lo presenté a Oscar Chávez, le interesó mucho, quedó que iba a grabar, nunca falleció, ya nunca se hizo, y entonces lo que hice yo fue grabarlo con los compositores de aquí de Chiapas, y me decían, no, dice, con los que debes de grabarlos son precisamente con los que están en las cantinas, ¿no? Los que cantan los corridos. Y los fui a ver, pero no se animaron porque decían, no tenemos la música, en fin. Entonces lo hicimos y se logró hacer un disco, no muy bien grabado, que así digamos, pero queda ese testimonio, ¿no? De esa importante gesta, que también en Chiapas, pues, se cantan corridos, ¿no? Incluso los corridos llegan hasta Centroamérica, ¿no? Pero yo eso es lo que quiero decirles, ¿no? Que no perdamos de vista lo local con lo nacional, ¿no? Entonces, hay otro libro que hicimos también en 2010, que es La Independencia Nacional y la Revolución Mexicana en Chiapas, escrita por cronistas, y son recomendables, ¿no? Entonces yo creo que ya me excedí más de mi tiempo, dejarlo hasta ahí, y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, maestro Marco Antonio Orozco Suar, con esa importante información que nos has compartido. Sabemos de tu dominio y muy interesante esta época. Vamos a darle la palabra al doctor Hernán León Velasco. Escuchamos sus comentarios. Adelante, doctor. Sí, comenzamos con que desde la conquista, luego sucede lo que todos sabemos, 1810, con que la oportunidad de liberarse de España hasta 1821, pero el pueblo de México sigue esclavizado materialmente hasta llegar al porfiriato. Le correspondía esa evolución histórica como todo cuerpo humano,
hasta llegar a esto del porfiriato y posteriormente a la Revolución Mexicana. El ente social, los fenómenos sociológicos suceden. Pasa la revolución y aquí en Chiapas, José Emilio Grajales escribe, se estrena el himno a Chiapas, que es un himno prácticamente de paz. La primera se estrena el 8 de diciembre de 1913. Es interesante porque el himno que hizo, extraordinario, que si vemos en todos los lados hay himnos guerreros, hemos analizado los himnos a nivel mundial y es el único que tiene ese sentido de paz. Aquí se orquestó sinfónicamente y es otro el himno. Pero yéndonos a esta parte psicológica de qué sucedía, él lo matan un 16 de julio de 1915. Por ahí un amigo lo denuncia por estar curando precisamente a un contrario, se enojan los otros y lo matan. Le quitan las plantas de los pies y lo hacen caminar en sal, lo arrastran. Está el árbol donde lo colgaron todavía, en una finca a la cual fuimos y estuvimos ahí. Está enterrado en Villaflores, Chiapas. Nos conmueve porque él curando no solamente... el médico no ve si quién es enemigo de quién, tiene que curar. Esto es importante. Es muy conmovedora la situación, pero paradójicamente escribe un himno a Chiapas. Eso también se hizo aquí con la colaboración de Marco Antonio Orozco, un libro sobre el himno a Chiapas, en esa etapa tan productiva de nuestro amigo Marco Antonio Orozco. Pero hay otra cosa. Ya dijimos otro médico, Mariano Azuela, que escribe porque los médicos andamos con esas novelas realistas de ver la verdad y también una manera de hacer la historia novelada, como el caudillo que escribió Martín Luis, que fue prohibido hasta 1990, se puso a escena lo que se había hecho en los años 60, porque era prohibido escenificar cuestiones de la revolución, porque ahí están inmiscuidos los revolucionarios. Y qué tan... ahora tenemos capacidad y libertad de decir lo que queramos sin que nos corten la lengua, como Belisario Domínguez, precisamente que le cortaron la lengua. Así es simbólico en 1913. Por órdenes de Victoriano Huerta. Pero hablando de la literatura, todo esto que el escritor no escribe de la nada. Tuvo que pasar eso y tuvo que sacudirse el escritor Martín Luis, que escribió ese libro famoso del caudillo allá en Madrid, Desterrado. Y cuando hay estas realidades, tiene que ser así. Emilio Rabasa hace La Bola antes de terminar el siglo XVIII, pero ya va con esa secuencia de dolor que está causando la revolución, ese ente orgánico, ese ser humano que es toda la república. Pasado esto, también en poesía, Ramón López Velarde, ya después de pasar la revolución, escribe Suave Patria, que es bellísimo y que es como si perdonara a los forajidos, a los bandidos, y comienza diciendo: yo que solo canté de la exquisita partitura del íntimo decoro, alzo la voz a la mitad del foro, a la manera del tenor que imita la gutural modulación del bajo para cortar a la apopeya un gajo. Y eso me conmueve porque pasando por esas tremendas narraciones de Mariano Azuela, de todo lo que vieron, incluso Martín Luis, ahí se va con Pancho Villa y no era ni matón de Pancho Villa, no era ni trabajador ni nada, sino que Pancho Villa era muy inteligente y estaba Felipe Ángeles y era como el cronista de la revolución, ¿no? Lo dejaban estar ahí, ¿verdad? Entonces, él estuvo muy cerca de eso que pasaba, de la crueldad que era Fierro y Pancho Villa, porque en una revolución, como dice Gran Antaki, la muerte desaparece. Cuando estamos en una guerra, como la pandemia, una guerra,
se murieron muchos amigos y no podíamos ir a su entierro porque era un riesgo. En un día aquí en Tuxtla murieron 7 médicos y así en toda la República. Pero hablando de esto, lo que quiero llegar al fenómeno psicológico, la revolución, y todavía la República no está evolucionada de tal forma que llega a un partido hegemónico y que sigue evolucionando y sigue evolucionando, ahí va dando tumbos. Y quiero llegar a esto, que nos independizamos de España, llegó la revolución, nos convulsionamos y falta la independencia psicológica de nuestros pueblos. Esto es, como dice el laberinto de soledad de Octavio Paz, cuando vemos un indígena nos sentimos superiores y cuando vemos un europeo inferiores. Es decir, tenemos que tener una identidad muy fuerte nosotros para ser independientes psicológicamente y crear las cosas. En Chiapas se sacó el primer lugar de robótica a nivel mundial, los estudiantes de la Politécnica. Hicieron ya hace varios años electrocardiógrafos y están ya haciendo cosas tecnológicas. Y hablo de esa independencia. ¿Para qué nos sirve la revolución? ¿Para qué nos sirve la independencia de España? Nos sirve para esas otras cosas, esos sacudimientos, esas balas que recibieron nuestros ancestros, ese dolor, ese fenómeno que habían más mujeres que hombres. ¿Por qué? Porque los hombres iban a la guerra y entonces hasta había otro fenómeno sociológico. Las mujeres compartían el hombre sin que tuvieran celos por una situación especial, porque de un pueblo quedaban, como ahora que se van a Estados Unidos, hay pueblos de Michoacán que no hay ni un hombre, porque todos están allá por la necesidad económica en Estados Unidos. Pero esos fenómenos sociológicos son propios de un pueblo que está formándose, una república que está a punto del parto para transformarse y que está sacudiéndose. Necesitamos ahora la revolución tecnológica, la revolución intelectual, y esa yo celebro al doctor Didier que nos convoca, y a tú, Felipe, que estás allá en Monterrey, y a nuestro amigo Marco Antonio y aquí Susana, que pues convocan para recordarnos no solamente a Adelita, no solamente eso, sino al otro que escribe Ricardo López Méndez en 1940, que nació en Izamal y que se llama Mi Credo. Es muy famoso. Ahí ya sí, ese poema hubiera podido ser escrito en 1915, 18, 20, ¿no? Mi credo, patria, tienes que ser tuyo, como la voz que salva y como el ancla. México, creo en ti, porque si no creyera, ahí se va, extraordinario texto, pero como en 1921, tal vez López Velarde nos da un texto amoroso, suave, lo mismo que José Emilio Grajales. Yo estoy observando la cuestión psicológica que sucede en este todo entramado de la literatura, porque la literatura nos sirve para entender que 2 más 2 no solamente son 4, sino que 2 más 2 puede ser 6, porque te ponen un 4 y tienes que comenzar de a 0. Esa oportunidad nos da la literatura para entender que estamos, si acaban de asesinar a un mexicano, un chiapaneco, nos asesinan también a nosotros. Es decir, en toda esta república somos un ser humano completito y necesitamos una evolución histórica, la estamos teniendo, pero una evolución espiritual para tener una identidad profunda e independizarnos de todas las naciones, porque somos no una raza menor o mayor, somos mexicanos y muy especiales, porque ahora en Qatar estaba yo viendo unos videos que van los mexicanos y son muy, muy especiales a donde van. Somos una mezcla extraordinaria, y en ese sentido queremos inspirar a todos los demás a través de la literatura. Así que mi credo tiene que ser tuyo, México, como la voz que salva y como el ancla. Por lo pronto, la misa ha terminado. Muy bien, doctor Hernán León Velasco. Extraordinario. Han estado todos
Susana, Marco Antonio, Hernán León. Bueno, vamos a escuchar al maestro Felipe Montes, que nos acompaña desde Monterrey, reuniéndonos en este acontecimiento importante que es recordar esa fecha que se conmemora el día de mañana de la Revolución Mexicana y que nos tiene emocionados. Bienvenido, Felipe. Muchas gracias, Didier, y agradezco mucho a Hernán, a Marco y a Susana todo el aprendizaje que nos están ofreciendo a todos. Espero que este video lo vea muchísima gente por esa riqueza que nos acaban de regalar ustedes. Iba a hablar de 6 personajes, pero voy a hablar de 8. 2 de ellos no los conozco porque me acabo de enterar de su noble existencia. De esos 8, a 3 ya los han mencionado y por ahí voy a empezar. El primero de ellos, si entendí bien, si escuché bien, Marco, es apodado, pero no sé si despectivamente o con respeto, la Mapacha, decías. La mapachona. Mapachona. Es que quiero exhortar, Marco y Hernán, Didier y Susana, a los integrantes del colegio, de la asociación y a todos los escritores de Chiapas, a que, si es que no existe, a lo mejor yo soy el ignorante, hagan la gran novela sobre la Mapachona. Según lo poco que alcanzamos a escuchar ahorita, Marco, es una vida, bueno, no puedo decir que ejemplar, pero sí es una vida apasionante e intensa. Ibas a comentar algo, Marco. Sí, no, pues te acuerdas que tengo pendiente mi novela de Matías y otra novela es esa, precisamente la Mapachona. Bueno, entonces retiro el exordio a nuestros colegas para que le den la oportunidad a Marco de tomarse su tiempo. No he podido avanzar ahí más adelante. Ya podrás, vas a ver. Pero bueno, sí, personaje para una novela completa. El otro lo mencionaste tú, Hernán, que según entiendo es el autor del himno de Chiapas. Es así, ¿verdad? Sí, claro, José ¿Nos Emilio puedes Grajales. repetir su nombre, por favor? José Emilio Grajales. Y no hay novela acerca de su vida. No hay novela. Bueno, entonces ahí hay otro exordio ahí a través de ti, de Didier, de Marco, de Susana, de Claudia, que por ahí asoma también, pues que nos encantaría en otras latitudes leer ese par de novelas muy pronto y ojalá que tengan más de 400 páginas cada una. Esos son los 2 personajes que menos conozco porque les digo, me acabo de enterar de su existencia, pero quise empezar por ellos por el papel tan importante y tan intenso que desempeñaron en esas épocas y que pueden desempeñar de aquí en adelante gracias a un libro sobre cada uno. El segundo par de personajes no tienen aparentemente tanto que ver con la literatura, sin embargo están en la raíz de la literatura. El primero lo mencionó Susana, que fue con quien empezaste, Susana Zúñiga, en tu ponencia, y es Amparo Ochoa. Amparo Ochoa, que hizo una labor, siempre se dice de rescate, pero creo que se rescata lo que está perdido, lo que está casi muerto. Creo que nos viene una labor de ordenamiento, de recopilación, de presentación, de abrillantamiento, de interpretación. Con cada pieza de la Revolución Mexicana, mencionaba hace un rato, creo que Hernán, el Barzón. ¿Sí lo mencionaste tú, Hernán? ¿O fue Marco? El Barzón fue Marco, sí, muchas gracias. Y otro montón de canciones que Amparo Ochoa nos ofreció. Tengo entendido que su hija ha hecho una labor interesante haciendo una especie de matrimonio entre la tradición, la fuerte tradición representada por su madre Amparo y una serie de nuevas versiones elaboradas por ella. El cuarto personaje creo que no debe faltar y es a través del cual muchos entramos a la lírica de la Revolución Mexicana, es Ignacio López Tarso, que por lo menos ha hecho, tiene 3 discos, quizás sean más, pero yo tengo solo 3, de corridos de la Revolución Mexicana. Entonces ahí brillan también muchos de los que se mencionaron ya por parte de Marco y por parte de Hernán. Ahí tenemos ya los 4 primeros personajes que quería mencionar, que mucha gente podría creer que no están tan relacionados con la literatura, pero creo que son los 4 que más relacionados están con la literatura, pese a los nombres que estoy por mencionar. Afortunadamente del siguiente par, afortunadamente para mí, porque si no hubiera limitado mucho más mi aportación,
No han sido mencionados los dos que siguen, los integrantes del par que sigue. Y ambos tienen mucho que ver con Jalisco. Bueno, ambos son de Jalisco y son Jalisco para muchos de nosotros, ¿no? Agustín Yáñez, quien hizo Al filo del agua, y sobre eso quiero hacer algunas precisiones que me parecen muy interesantes. Ya Susana nos ilustró con respecto a lo que podríamos llamar la trinidad canónica de la literatura de la Revolución Mexicana. José Rubén Romero, Martín Luis Guzmán y sobre todo Mariano Azuela, que ya como Hernán nos lo aclara, pues no solo hizo su novela por entregas desde el 17, según tengo entendido, quizá desde antes, exactamente cuando la revolución se estaba desarrollando. Y en paralelo se iba integrando el libro para sacarlo lo antes posible, en una estrategia editorial sumamente interesante, estratégica, ya no digamos comercialmente, sino ideológicamente. Pero por eso, cuando hablamos de Revolución Mexicana, Mariano Azuela es el primero que nos viene a la mente. Martín Luis Guzmán, desde otro ángulo, quizá más intelectual, quizá más basado en bibliografía, nos ofrece como mínimo 2 obras que son monumentales. Y José Rubén Romero, a quien recordamos sobre todo por La vida inútil de Pito Pérez, que ahí la mencionaba también Susana Zúñiga, pues brilla por una novela que es desgraciadamente muy poco conocida, que es Mi caballo, mi perro, mi rifle, y que debería reeditarse. Pero entonces, esa es una trinidad muy interesante. Pero de pronto, en algunas de las conversaciones en torno a la literatura de la Revolución, Agustín Yáñez queda un poco de lado, y no de lado porque esté despreciado. En el caso de Agustín Yáñez no podemos decir que es así, sino porque hay personas que dicen que no es exactamente una novela de la Revolución Mexicana, y lo dicen con alguna razón, porque tiene el enorme tino de este autor monumental de hacer una novela que termina exactamente cuando la revolución está estallando. Es decir, esta sabiduría literaria de alguien que además era un erudito y gobernador, y una serie de visiones que tiene de acercar el microscopio hacia un conjunto de personajes para que el lector, sobre todo el lector que ya está avisado del momento en que termina la novela, vaya leyendo entre líneas cómo se van tejiendo los destinos y cuáles son las condiciones de vida de esos personajes, que dice, bueno, aquí no hay otra más que hay una revolución, o quizá de una manera no tan fatalista, aquí no parece haber muchas salidas para estas comunidades, que bueno, que ya Hernán nos actualiza y nos dices, Hernán, pues igual actualmente hay pueblos cuya población está diezmada por la migración o por el hambre. La sabiduría de Agustín Yáñez no termina ahí, sino que él hace una novela, a diferencia de las novelas narrativas muy tradicionales de los 3 canónicos, una novela sumamente vanguardista. Entonces, por un lado tenemos una serie de técnicas que utiliza, elipsis muy poderosas, analepsis y prolepsis muy atinadas, suspensiones de pronto, muchas metáforas, en un alarde ambiental que alimenta al autor que sigue, que en un momento lo presento, y que hace de esta novela un verdadero hito, una verdadera hazaña dentro de la literatura histórica, pero a la vez una verdadera hazaña dentro de la literatura de vanguardia, que en 1947, que fue cuando se publicó, no tenía, al menos en México y en Latinoamérica, más que los antecedentes de la novela indigenista o novela de la tierra, como Doña Bárbara, como Don Segundo Sombra, como La Vorágine, que son de las novelas más importantes sudamericanas y que ya circulaban por todo el continente o el continente hispano, del Río Bravo hacia la Tierra del Fuego. Entonces, esta verdadera hazaña
y creo que hay que valorar mucho al filo del agua, nos lleva hacia un heredero indiscutible y que lleva las cosas hacia el otro extremo, al menos en cuanto al momento en que se desarrollan sus narraciones. Y es, ya saben ustedes, hablo de Juan Rulfo. Y en esta ocasión no tanto de Pedro Páramo como del Llano en Llamas, porque en el Llano en Llamas, también con un alarde de vanguardia, pero en este caso una vanguardia basada más en los silencios, en los predesiertos mexicanos, en la pradera, en la estepa, en el maguey, en los cielos, en las nubes, en Lubina. Nos hace ver más bien qué fue lo que pasó después de la Revolución Mexicana. Claro, este después es un decir porque, como saben ustedes, hay autores que dicen que la Revolución Mexicana terminó en el 17 con la Constitución, otros que en el 28 cuando subió al poder Plutarco Elías Calles, que el niño Fidencio por acá estaba curando personas, otros que hasta después de los años 40, e incluso hay gente que dice que no ha terminado o que terminó cuando terminó Zedillo o cuando terminó Peña Nieto o que no ha terminado, lo cual, bueno, habría que mejor escuchar las opiniones de alguien como Hernán o como Marco. Juan Rulfo analiza entonces, bueno, no analiza porque luego parece que los literatos estamos hechos para hacer antropología, se aproxima, bebe, se acerca, escucha con su oído privilegiado las voces de gente decepcionada de aquellas promesas de la Revolución Mexicana, o ya ni siquiera decepcionada porque ya ni siquiera recuerda todo eso porque probablemente no lo vivió, como el hijo en el caso de No oyes ladrar a los perros. O Diles que no me maten, por ejemplo, ¿no? Gente que nació después de los principales hechos bélicos y que simplemente vive en un contexto que si comparamos con el que aborda Agustín Yáñez, no tiene diferencia más que quizá la tensión que trae la esperanza. Agustín Yáñez tiene esa tensión en su novela, esa tensión entre los personajes, su miseria, su hambre, su pobreza, pero hay una esperanza que aparentemente, y vamos a Rulfo y a El Llano en Llamas, cae bajo el peso de la realidad, de los caciques, de quienes se apoderan de la autoridad y que para eso querían una revolución, simplemente para figurar como los nuevos dueños de todo eso. Ahí tenemos entonces a Agustín Yáñez y a Juan Rulfo, esforzándome un poco porque sí queden, como mucha gente lo dice, dentro de la literatura de la Revolución Mexicana. Y pasamos ahora al cuarto par, que ese creo que es el par más dispar, que está formado por Luis Leal, el ensayista que nació aquí en Linares, Nuevo León, pero pasó buena parte de su vida académica en universidades de Estados Unidos. Y él hizo una serie de obras maravillosas, recopilatorias, ensayísticas. Una de ellas, mitos y leyendas del México antiguo. Un análisis muy extenso sobre literatura latinoamericana, pero brilla dentro de su obra para esta ocasión a la que nos convoca amablemente Didier, su obra Cuentos de la Revolución Mexicana. Y él dice, el título que puede parecer de lo más inocente o de lo más emblemático, Cuentos de la Revolución Mexicana, de lo más explícito, dice, tiene su maña, tiene su efecto, porque, dice él, si no contamos a Agustín Yáñez, y seguramente a Rulfo, aunque él no lo menciona ahí, la novela de la Revolución Mexicana en general tiende a técnicas muy tradicionales, a ser cronológica, a explicar las cosas claramente, a directos, pero dice, si en algún caso hubo revolución literaria, revolución mexicana literaria, revolución literaria mexicana, con respecto a la revolución mexicana armada, o dice, o a cualquier otro tiempo, es precisamente en el cuento que versa sobre la revolución mexicana. Dice, las explicaciones son más o menos las de siempre. El cuento es más pequeño, no es tan arriesgado, no requiere de una gran inversión por parte de un editor para su publicación,
Por lo mismo, Luis Leal pues batalló mucho para reunir toda esa riqueza, pero es una obra que recomiendo mucho leer y que puede dar pie a que cada quien reconozca autores de su estado o de su cercanía para descubrir algo que quizá no había descubierto. Ese es Luis Leal, les digo linarense, de acá de Nuevo León, pero estuvo trabajando casi toda su vida, según recuerdo, en la Universidad de California, creo que no me equivoco ahí. Y el último personaje, el octavo, es quizá el menos conocido de todos los que hemos abordado, y es Sara Aguilar Belden de Garza, tal como se firmaba ella, que fue tía abuela de un amigo mío, de Federico Aguilar, y que ejerció un abordaje literario muy, pues que ahora está incluso de moda estudiar. Ella escribió su diario, que se convirtió en sus memorias, sobre asuntos históricos, sobre todo la Revolución Mexicana, y además es una novela, una saga familiar, porque se llama su libro Una ciudad y dos familias, que son su familia paterna y su familia materna. Sara Aguilar Belden de Garza, entonces, hace una obra que sería difícil llamar novela, o en todo caso sería una novela de no ficción. Es a la vez una autobiografía. También, como no nos consta que todo lo que diga ahí lo presenció ella, o a veces no explica si eso lo obtuvo de segunda mano o qué parte es de conocimiento directo, pues tenemos ahí también lo que han dado en llamar autoficción, es decir, ficcionar en torno a la propia persona. Y es un libro que ahora nuestra gran amiga, que recomiendo que participe un día en una de estas ruedas, Didier, Nora Cruz, que acaba de obtener su doctorado en la Universidad Autónoma de Nuevo León, que estudia a las mujeres escritoras desde antes de la Revolución hasta nuestros días, pero específicamente las que tienen más que ver con la Revolución, que ha reunido más de 15 de aquí de Nuevo León, y se acerca con un cariño inmenso al estudio de Sara Aguilar Belden de Garza. Un libro que se consigue muy difícilmente aquí en Nuevo León, que de pronto está un ejemplar en alguna librería de viejo, o que algunos de sus descendientes guardan con mucho celo en sus libreros, o espero que no, en alguna caja familiar. Esos son los 8 personajes de los cuales les quería hablar. Quizás son visiones un poco laterales del fenómeno que estamos abordando, pero eso creo que puede ser mi aportación después de las charlas eruditas, los paseos que nos acaban de ofrecer tanto Hernán como Marco y Susana. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Felipe Montes y mandamos saludos. Nos está viendo la escritora Patti Corso y hace comentarios en relación a algunas obras como Relámpagos de Agosto de Iraguengoitia, La muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes, Los años con Laura Díaz de Carlos Fuentes, Los años con Laura Díaz, Los rebeldes de Mónica Lavín. Hay comentarios también de Lupita Cepeda, la poeta, que nos manda a felicitar a todos. Y hay comentarios ahí de Los Ángeles y de mucha gente que nos está viendo. Adelante, doctor Hernán, querías participar. Eso de que la revolución no ha terminado me parece algo muy vital. El tiempo es muy relativo, ya lo decía este físico alemán, ¿no?, que todos conocemos. Y en ese sentido, exactamente, Pedro Páramo está escrito como si en ese pueblo, todo con la revolución, miren qué interpretación yo le doy, siempre le he dado esta interpretación, con la revolución, todos en ese pueblo no se habían ido a Estados Unidos, sino todos estaban muertos. Y entonces el hijo de Pedro Páramo llegó a platicar con los muertos, ya no había vivos, entonces había que inventar que los muertos seguían vivos. Rosario Castellanos, que nace en 1925, escribe Balún Canán, que es una fotografía de lo que sufrían los indígenas aquí de Chiapas. Es decir, no ha llegado ni la revolución.
en esas partes todavía. Este levantamiento de los zapatistas, pues no fue suficiente porque todavía no tenemos el espíritu de solidaridad entre los seres humanos. Nos falta evolucionar mucho, mucho más allá, porque todavía estamos en el proceso histórico de que lo útil es tener dinero. Entonces, si no hubiera otra forma de entendernos más que por el dinero, hubiera más humanidad. Eso es el proceso que todavía la Revolución Mexicana no ha llegado. En Balún Canán, que publicó Rosario Castellanos, y así sucesivamente con otros escritores. Ahí Sabines, donde habla lento, amargo animal que soy y que he sido, está doliéndole esa parte que a él le toca ver de la gente con mucha pobreza, y que a todos nos duele ver los niños de la calle. La revolución ha llegado a muchas casas, y en ese sentido se tiene que transformar a través de esto que estamos colaborando un poquito, un granito, de recordarnos que la revolución la seguimos haciendo todos los días, en aprender a amar la identidad de la nación, ese cuerpo sustantivo que somos. Bien, muchas gracias por los comentarios del doctor Hernán León Velasco. Con respecto a que la revolución todavía no ha llegado a muchos hogares. ¿Algún comentario, Marco Antonio Orozco? Adelante. Sí, esa efigie de don Francisco Villa, Doroteo Arango. Y eso me faltó ponerle aquí atrás, pero bueno, ahí está. No, pues que es un tema muy importante. Hay mucho todavía que analizar, que ver, sobre todo desde la perspectiva local, porque generalmente hay dos visiones, ¿no? La de la visión centralista, la Ciudad de México, las grandes ciudades en donde todo parece que la historia fuera uniforme y que fuera una sola historia y que no pasó nada, ¿no? De hecho, la visión, muchos dicen, no, es que Chiapas no participó, la revolución no hubo mayor, ¿sí? Y esa es la visión que todavía prevalece. Y la otra visión es la localista, ¿no? La de las familias, que son historiadores cercanos a los protagonistas y que siguen escribiendo y que sintieron en carne propia y que va más allá de las ideologías, porque pues, es la familia la que participa ahí, ¿no? Entonces ya a más de 100 años de distancia de los hechos, analizar ya más objetivamente, ¿no? Cómo se dan las cosas, en qué contexto se dan, por qué se dan de esa manera, ¿no? Porque en Chiapas, yo por ahí escribí un artículo, una crónica en donde dice, queremos al patrón, no queremos revolución, porque efectivamente aquí los campesinos se aliaron a los patrones, ¿no? A defender contra el invasor carrancista norteño que venía de fuera, llegó a disolver el Congreso, pero ¿por qué? Porque no eran las mismas condiciones que prevalecían en Michoacán, en las grandes haciendas de Michoacán, de Morelos, de otros estados, de Jalisco, en donde pues eran haciendas muy grandes, donde realmente la explotación al campesino era muy fuerte, ¿no? Aquí al contrario, habían relaciones de compadrazgo, de hecho de pernada todavía. Muchos campesinos eran, su papá era el patrón, ¿no? Porque había estado con las mujeres del pueblo, ¿no? Entonces, digo, de la finca, ¿no? Entonces, todos esos contextos tenemos que volverlo a ver desde otra perspectiva. Y yo creo que el género de novela, como que tienes un ojo clínico, Felipe, porque a ver el tema, ¿no? En una novela tenemos más libertad para poder expresar esas cosas y ficcionar y incluso hasta contraponer visiones, ¿no? Que lo que nos da la historia de la crónica. Entonces yo creo que ya es tiempo de, ¿desde cuándo? Pero todavía, ya me llegará ese tiempo en que pueda sentarme a escribir bien y ya te estaré diciendo ahí, Felipe, ¿no? Ya estamos por acá y
asesóranos, ¿no? Recuerda que esta plática se está grabando, así que lo vamos a tomar con toda la seriedad. Hay testimonios, ¿no? Y testigos. Que no se nos olvide que es importante los escritores de la Revolución, si hablamos del 1910 al 20, estaban en la línea de fuego, ¿no? Y que ellos eran como periodistas, pero se cubrían con la novela histórica. Esto es muy importante. Se utiliza eso para no ser asesinado como muchos periodistas lo son asesinados por denunciar con nombres directamente a los actores de la política, ¿verdad? De una revolución. Entonces, esta es una manera de contar realmente lo que está sucediendo sin que se digan tanto los nombres, ¿no? Aunque ellos, por eso los exilian. Generalmente los escritores, muchos, los exilian. Esa es una de las grandes desventajas, sí, aunque no cuenten la verdad como tal. Muchas gracias por los comentarios. Saludamos al maestro José Falcone, al extraordinario poeta que nos está viendo, está siguiendo la transmisión. Y también felicitamos al maestro Óscar Oliva por ese Premio Nacional de Artes, Literatura y Lingüística 2021 que le fue otorgado por el presidente de la República el día jueves. Una felicitación a este extraordinario literato, el cual tenemos el gusto de conocer y entregarle los saludos muy merecidos. Susana Zúñiga, ¿querías hacer algún comentario? Adelante, antes de que pase con Felipe Montes para cerrar la transmisión. Sí, maestro, también tenemos que mencionar en estos instantes a Gabriel Velázquez Toledo con su novela Morir al Sur. También habla sobre la revolución que vivimos aquí en el sur, una novela muy actual, de la cual es muy recomendable para que podamos ver que todavía la revolución, como menciona el maestro Hernán León, también sigue vigente en nuestro Chiapas. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad a todos los maestros, el maestro Marco Antonio Orozco Suárez, el doctor Hernán León y al maestro Felipe Montes por permitirme haber compartido este momento con ustedes. Muchísimas gracias, doctor Didier. Muy buenas noches. Lo va a presentar Gabriel Velázquez en México, en la Ciudad de México, en la UNAM. Ahora en diciembre vamos a apoyarlo ahí con la difusión, pero realmente sí es un muy buen texto que ganó un premio nacional. Sí, a la novela negra. Novela negra, exactamente. Ahorita les digo exactamente dónde. El 8 de diciembre, en el sindicato de la UNAM, y estamos buscando otros espacios, a ver si en el sótano o algo, pero muy interesante porque él es precisamente de Cintalapa, uno de los lugares también donde la revolución aquí en Chiapas pues, estuvo vigente, ¿no? Muchas gracias, maestro Marco Antonio y Susana Zúñiga, y vamos a tener la última participación, maestro Felipe Montes, para despedir esa transmisión. El último comentario, adelante, Felipe. Pues muchas gracias, mira, qué honor de cerrar una sesión tan brillante. Pues hay muchas conclusiones que se pueden desprender aquí, están en manos del público, pero si pusimos todos atención a la exposición de Susana, las aristas que tiene la Revolución Mexicana y sus consecuencias hasta el presente que nos rodea son inevitables. Es una serie, consisten en una serie de estímulos que nos tienen que llenar como escritores para poder hacer nuestras obras y seguir de ahí en adelante. Con Marco, el corte de cronista, de alguien que conoce la historia, pero además que conoce el pueblo directamente, nos acaba de ofrecer una visión bastante, no imparcial, sino parcial, pero en todas sus parcialidades, y eso hay que aplaudírselo. En el caso de Hernán, como nos estás llevando de la mano tanto a lo microscópico como a lo macroscópico, pues estamos viendo la Revolución Mexicana primero como uno de los eventos más importantes entre los que han impactado nuestras vidas y que han modelado el México en el que vivimos actualmente,
pero también como una más de las conflagraciones que en el mundo se han dado, especialmente en los últimos 150, 200 años, y esa perspectiva nos es muy útil. A ti, Didier, bueno, pues siempre te estoy muy agradecido por estos honores inmerecidos que me haces, y debo decir que me la he pasado muy bien en compañía de todos ustedes y que espero que pronto estemos en torno a una mesa conversando de temas parecidos a este allá en Chiapas o acá en Nuevo León. Muchas gracias, maestro Felipe Montes. El último comentario de Patti Corso, que nos habla y nos recuerda que el maestro José Luis Castro, ya fallecido, cronista de Tuxtla Gutiérrez, nos legó a los chiapanecos parte de nuestra historia. Y quiero cerrar el programa haciendo un comentario que como médico me ha tocado estar en las comunidades, haciendo también al doctor Hernán cuando hizo su servicio social y seguramente en muchas otras ocasiones, y cuando estábamos en la asamblea ejidal, donde íbamos a hablar de que debían hervir el agua, de que debían hacer cuestiones de salud, nos quedábamos recordando cómo la Revolución Mexicana permitió que ellos pudieran tener ese derecho a disentir y trabajar en una comunidad, en ese México agrario que todavía se alcanza a ver. Y ya saben, amigas y amigos, que en el Colegio de Escritores y Poetas del Sureste tienen un espacio para poder revisar la literatura, y le agradecemos al doctor Hernán León Velasco, a la poeta Susana Zúñiga, al cronista e historiador Marco Antonio Orozco Suar y al novelista, escritor Felipe Montes. Un abrazo a todos y que pasen buenas noches y celebren felices el día de mañana la Revolución Mexicana.